Mi amado pastor Juan Carlos Pérez, Dios te continúe diciendo, mi amado pastor, muchas bendiciones. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en esta iglesia virtual que es tu casa también, mi amado pastor Juan Carlos. Gracias de verdad por estar con nosotros hoy, mi amado pastor, siguiendo tomando un tema muy importante que es la fe. Que lindo porque este tema la semana pasada, la semana antepasada que lo estuvimos tocando, que lo estuviste tocando, mi amado pastor, abrió un preámbulo para muchas personas que tal vez no conocían la fe a como se enseña en la Biblia. Esa fe en la cual, como la enseñaste, es una fe que yo tengo que creerla, pero no con un te doy y me das, no. Pero gracias al Señor que podemos realizar este tipo de administraciones de palabra para comprender aún más. Mi amado pastor, bienvenido, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Linda noche, mi amado pastor Juan Carlos. Él es el pastor de la iglesia aquí en Alajuela, en Costa Rica, aquí en Alajuela Centro. Porque si usted quiere congregarse en una iglesia en la cual va a aprender y se va a discipular, que siempre lo he dicho, discipular. Si usted quiere discipularse, busque congregaciones en las cuales lo van a enseñar a discipularse como la iglesia de Jesucristo. Amén. Bendiciones, mi amado pastor Charlie. Bendiciones a la audiencia. Usted que nos está viendo por las redes sociales o nos está escuchando a través de Conexión Radio o a través de Iglesia Somos Revolución. Dios les bendiga. Mi nombre es el pastor Juan Carlos Pérez Corrales y es una bendición estar acá para abarcar el tema de la fe en esta segunda parte y poder aclarar preguntas, situaciones, poder aclarar versículos bíblicos y poder profundizar más en Jesús. Amén, así es, mi amado pastor, y es que profundizar y aclarar. Amado pastor, el tema de la fe es muy largo, es muy extenso. Siento que es un tema en el cual en muchas ocasiones dejamos de hablar porque creemos que ya lo explicamos o creemos que nos dimos a explicar con un tiempo de palabra. Pero realmente, pastor, el tema de la fe es muy extenso. El tema de la fe es algo que vemos constantemente en la palabra de Dios, constantemente del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el final de la palabra, vemos cómo la fe tiene que moverse. Entonces, estoy seguro que es un tema, pastor, que se tiene que estar hablando, porque hay mucho de qué hablar acerca de la fe. Sí, correcto. Tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en la Escritura es clara cuando dice el justo por la fe vivirá. Y si vemos Hebreos capítulo 11, todo el capítulo está hablando de mujeres y hombres normales, comunes y corrientes como usted y como yo, seres humanos normales, que a través de la fe lograron hacer cosas que humanamente es imposible de hacer. Así que por fe ellos alcanzaron buen testimonio. Hebreos 11:3. Por fe alcanzaron muchas cosas que humanamente no se pudo. Así que a Dios no se mueve por la necesidad, Dios se mueve por la fe. Entonces no importa la necesidad mundial que esté, porque hay personas, pastor, que me han dicho, Dios no ve la pobreza, Dios no ve a la gente enferma, los necesitados, Dios no ve mi condición. Sí, claro, Dios ve la condición de cada persona y de cada emoción humana. Y Dios sabe todo. El detalle es que cada persona tiene que actuar por fe, porque ese es el único medio que Dios dejó aparte de su palabra para nosotros recibir de Dios. Entonces no podemos ejercer fe si ignoramos la Biblia. Pero conforme vamos leyendo la Biblia, vamos entendiendo qué es fe, cómo las mujeres y hombres se movían en fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento,
y vemos cómo ellos recibieron de Dios. Ahora quiero aclarar, fe no es algo humano, no es algo de la mente, no es algo emocional, es algo de Dios, es Dios que nos pone su fe en nosotros para que nosotros ejerzamos su fe. Es como que yo le preste el Vitara, el carro mío, a mi hijo mayor, pero no significa que es de él. Se lo doy para que él pueda manejar, pueda agarrar destreza, pueda aprender a desenvolverse en la calle, ir a San José, ir a la abuela, conocer los límites de velocidad, etcétera. Pero no significa que eso es de él. Él disfruta de usar el carro, pero no es de él. Así que la fe no es humana, la fe es divina. Marcos capítulo 11, verso 22, Jesús le dijo a Pedro, tened fe en Dios. Hay gente que le tiene fe a la lotería, hay gente que le tiene fe a cierta alabanza, a cierta adoración, a cierto tipo de prédicas, pero eso no es fe. Jesús fue claro diciendo que la fe solo funciona en Dios, no en otra cosa. Si se pone en otra cosa, ya no es fe. Aleluya. Mi amado pastor, hay algo muy importante que estás diciendo, que es la fe solo funciona cuando la ponemos en Dios. Porque hay algo que dijiste, es que tal vez en muchos lugares no se ha hablado, o tal vez hay un temor a hablar lo que es, que muchos pueden decir, y dicen, mira, qué bien predica aquel pastor, y ponen la fe ya no en Dios, sino en lo que está hablando el hombre. Se olvidan de quién es el que habla a través del hombre. Ahí es donde comenzamos a cambiar el término de la fe, mi amado pastor. Porque sí, yo digo, es que predica lindo, es que predica con una unción, es que predica una palabra. Me desenfoco de la fe, de lo que es verdaderamente tener la fe en Dios y saber que hay un hombre o una mujer que está siendo utilizado de parte de Dios a través de su espíritu para poder enseñar lo que él sabe que es lo correcto para ese tiempo o para ese lugar o familia. Sí, correcto. Su palabra dice que fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Entonces, para aclarar Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunas personas tienen fe a la fe y eso no funciona. Es o fe en X predicador. No, es fe en Dios. Entonces, para aclarar, cuando las personas escuchan un mensaje, lo que sucede es que la misma palabra de Dios, dicha a través del predicador o el que está enseñando, sale y entra a los oídos de la persona, entra como lo que le llamamos un rema, una voz de Dios específica para esa persona en determinado momento, para algo solamente para esa persona que Dios quiere hacer o darle. Ahí es donde la persona dice, ya entendí, soy libre, soy llena del Espíritu Santo, acabo de ser sano, acabo de recibir un milagro, acabo de entender, la verdad me hizo libre. Pero es la verdad, no el predicador. El predicador simplemente es el instrumento. Ahora, para aclarar Romanos 10:17, la fe viene, así que la fe viene por el oír externo, interno, el oír es externo, la palabra de Dios. Entonces, lo que aquí quiere decir es que fe viene, se levanta, se fortalece, se vuelve sólida, tiene un objetivo cuando me escucho a mí mismo o escucho a otro oír la palabra externo e interno. Eso es lo que quiere decir. No solamente escucharlo por fuera, sino escucharlo interno. ¿Qué es escucharlo interno? Que yo mismo lo diga. Le voy a dar un breve testimonio. Hace casi 22 años, en 1999,
Yo era asmático crónico, nací así con todas las enfermedades respiratorias que pude tener y era una persona muy, muy enferma. Escuché a mi primer pastor decir que Dios sanaba, pasaron 10, yo era el número 11, 10 fueron sanados y yo no. Entonces yo me enojé. Busqué ese versículo porque yo estaba recién llegado a la iglesia. Más bien yo iba a la iglesia a cuidar a mi mamá. Pero se me ocurrió comprar una Biblia, buscar ese capítulo de Isaías, capítulo 53, verso 5, donde dice que por su llaga fuimos nosotros curados, para saber si mi primer pastor estaba diciendo la verdad o no. Cuando yo lo leí, no, era en mi cuarto, ahí no estaba el pastor, no había música, no había nadie más, solamente la Biblia y yo empecé a decir, ¿cómo aquí dice que fuimos si yo estoy? El pastor dijo que fuimos, pero yo estoy. Aquí la Biblia dice que fuimos, pero yo estoy. Como 20 minutos después, como que Dios me abrió la mente, me hizo entender, me quitó la terquedad. Y yo dije, Dios es el único que dice que fui y yo estoy diciendo que estoy. Estamos hablando que no había ido a iglesia solo una vez y no sabía nada de la Biblia. Y entonces yo repetía una y otra vez, fuimos curados, por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fuimos curados durante ese lapso de tiempo. Y en ese lapso de tiempo yo decía, si Dios dice que yo estoy sano, ¿quién soy yo para contradecirme? Entonces lo que sucedió fue que algo tibio sentí en la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies y el asma desapareció. Por ser asmático tantos años, los pulmones los tenía hinchados y la espalda jorobada. Yo me enderecé y desde ese día hasta hoy disfruto de haber sido sano por una rema. Pero ¿de dónde vino la rema? La rema vino, la acción de Dios, la orden de Dios vino a través de que yo fui repitiendo su palabra. Yo no repetí lo que dijo el predicador, yo no repetí lo que dijo mi pastor, yo repetí durante casi media hora un solo versículo. Ese día aprendí que un solo versículo es suficiente para cambiar todo lo que está alrededor de nuestra propia vida. Así que yo repetí, por su llaga fuimos curados. Y yo, el médico me dice que estoy. La farmacia que tengo en mi cuerpo dice que estoy. Mi mente dice que estoy. Mis emociones dicen que estoy. Las circunstancias dicen que yo estoy. Pero Dios dice que fui. Y si Dios dice que fui, y ahí fue donde fui sano. Entonces, no es tanto lo que yo escucho, sino lo que yo digo. No sé si le quedó un poco claro. Y es que, mi amado apóstol, es que eso es algo muy real. No hace nada, y es que es cierto. No hago nada yo con tener fe para orar por alguien y saber de que creo en el Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que es mi Salvador, que nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para imponer las manos y que sean sanos. Yo lo puedo creer, pero si yo oro por alguien para que sea sano, porque me lo está pidiendo que ore, o porque Dios en el rema empezó un rema de sanidad en X área de la vida de personas. Si yo no lo creo, no va a pasar nada. Es que qué fuerte esto. Y Dios tiene la sanidad, ya la tiene, ya la lanzó. Pero eso que dices me lleva a recordar que hay veces, hay personas, y ya vemos personas que no aceptamos la sanidad, aunque veamos que la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados. No la aceptamos porque nos cerramos a no escuchar esa voz que no es la del pastor, que no es la del predicador, sino es lo que yo estoy proclamando, confesando, lo externo que yo estoy escuchando. Porque, pastor, ¿cuántas veces no han hablado los médicos y científicamente lo han comprobado que cuando se le dice a una persona, vas a morir de cáncer, esa persona se entristece y ya todo se lo cree y se muere más rápidamente?
tengo un tío que hace como unos 3, 4 meses, creo, le diagnosticaron cáncer muy severo en la parte del colon y le dieron tantos meses ya de vida, pero se le ha estado hablando, no yendo en contra de si es la voluntad de Dios que fallezca o no, sino se le ha estado diciendo, vamos, fortalezcase, vamos, camina un poquito, vamos, coma, mire, esto le va a ayudar un poquito con el dolor, esto otro, y ha sentido un cambio que uno no puede llegar y decir, bueno, es que ya está todo restaurado, no, pero sus emociones, su activación como persona se ve fortalecida por lo que está hablando y por lo que está creyendo que otros también le ayudan a acrecentar la fe, porque nada hacemos con orar si la persona ya cree que eso que le proclamaron va a suceder sí o sí. Listo. Te mueres el 3 de marzo del 2023, la enfermedad hasta ahí va a llegar. Probablemente hasta ahí sea el tiempo de Dios, pero ¿cómo vas a vivir ese tiempo? ¿Creyendo en lo que dijo el hombre o creyendo en que hay alguien que quiere algo diferente para uno? Mi tío ahorita está muy repuesto, y cuando digo repuesto es que estaba consumido en la tristeza, en la amargura. Llegó mi madre, pidió oración, empezamos a orar, empezamos a proclamar, pero mi madre fue a ese lugar, a esa casa, y empezó a decirle, mi hermano, levántese un poquito, vamos, vamos, levántese. Usted tiene dolor, pero vamos, levántese, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a caminar un poquito, vamos a comer esto, y todo cambia. Y usted confiese que usted puede, que usted está fuerte, que Dios le está ayudando. Esa proclamación, mi amado pastor, es la que hace y produce milagros. Entonces, el proclamar y creer lo que uno sabe que existe, pero si uno no lo proclama, no va a pasar. Sí, correcto. Pero voy a explicar esto en base a lo que usted acaba de contar. Fe es obedecer. La palabra emuná quiere decir fe obediente. Fe, o ¿cómo le explico? Es la obediencia de un niño que reconoce la voz de su mamá. Entonces, ¿qué es fe o cómo vivir por fe? Normalmente nosotros los padres de familia con nuestros hijos en determinada edad uno le dice lave los platos. Más antes uno no le dice lave los platos porque los quiebra, están muy pequeños. En determinada edad uno les dice lave los platos y al siguiente día lávelo, y constantemente uno le dice hasta que nuestros hijos agarran la programación de hacerlo solo. Cuando ellos lo hacen solos y tienen iniciativa de obedecer sin que uno les diga nada y lavan los platos, como este ejemplo que estoy dando, uno haya confianza en ellos y uno piensa a traerles de parte de uno regalos, recompensas, uno empieza a llevarlos de paseo, uno empieza a darles más dinero, a darles más confianza porque ya a ellos les nace. Entonces es igual a fe. Las primeras veces las personas les va a costar, como a todo hijo de uno que le va a costar lavar los platos. Pero conforme lo vaya haciendo una y otra vez, va a agarrar práctica, va a agarrar confianza y simplemente le van a hacer hacerlo. De pronto le nació barrer, lavar la ropa y ya se atrevió a planchar. Ya fue a hacer cosas que yo no le había dicho que hiciera. Pero eso está ganando mi confianza de ver que ya puede hacer cosas que ya no van a ser una carga para mí, que yo tengo que hacerlos por ellos. Simplemente ya están agarrando responsabilidades. Fe es una acción. Fe es una responsabilidad, una acción. Entonces, cuando Dios ve fe persistente, Dios se glorifica. Jesús dijo en Lucas, hallará fe el Hijo del Hombre, Lucas 18 creo que es, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. ¿Qué tipo de fe él está buscando?
No sé si usted se acuerda, Pastor Charlie, la mujer sirofenicia, donde estaba Jesús, donde estaba la mujer, son 30 kilómetros de distancia. Jesús más o menos caminó todo un día y fue y se escondió en una casa, quería estar un rato aparte, y llegó una mujer sirofenicia y se metió a la casa. No sé de qué forma, cómo halló la casa. Es como que yo ahorita vaya a buscarlo a usted. Yo sé que está allá en Poás, pero ¿en dónde? No sé, que usted no me diga y que en unas 3 horas llegue y le toque la puerta. Lo encontré. Sin dirección, sin nada. Esa mujer, eso fue lo que hizo esa mujer. Y uno dice, wow, ¿qué fue? Encontrar a Jesús y Jesús se había escondido. Así que lo encontró, fue donde él y le dijo, Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús no le respondió palabra. El segundo intento la sacaron los discípulos. En el tercer intento, ella se postra y le adoró. Eso es como señal, la adoración es una señal de yo voy a obedecer lo que me digas, ya no es lo que yo digo. Una de las cosas que tenemos los padres de familia que chocamos con nuestros hijos es cuando llegan a cierta edad de 6, 5, 6, 7 años y dicen, papá, yo soy el que mando. Usted no sabe nada, yo todo lo sé. Ahora que mi hija aprendió a leer con 7 años, me dijo que ella todo lo sabía y que yo no sabía nada. Y ese es el asunto cuando vamos en fe delante de Dios. Queremos enseñarle a Dios, queremos exigirle y pedirle que se haga como yo digo y punto. Si no, no me congrego, no oro, no ayuno, no leo la Biblia, no, digamos, no hago nada, no ofrendo, no nada. Si Dios no lo hace a mi manera. Y no es a nuestra manera. No es a la manera de los hijos, es a la manera del papá y la mamá, porque son los que están criando. No es a la manera nuestra, como pensamos, como creemos, como suponemos. Es como Dios estableció. ¿Y qué es fe? Fe emuná, fe de obedecer su voz como un padre, como una madre, que cuando le habla a sus hijos responden. Entonces esta mujer a la tercera vez le adoró. Y Jesús le dijo, mujer, yo ocupo darle el pan a los hijos. Y la mujer le dijo, sí, Señor, pero los cuneiros, los perritos de la casa, comen de las migajas. Y los perritos como, bueno, yo tengo una perrita, ella duerme con nosotros, pero ella no es humano, pero la vemos tan igual como un hijo de la casa. Eso convenció a Jesús. ¿Qué más convenció a Jesús? Ella le dijo, Señor, usted necesita un perro ovejero, parafraseando, si quieres ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dijo Jesús, oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué? Ya no es tu necesidad, ya no es tu hija, ya no es como usted venía pensando que era el asunto, que tenías una gran fe y llegó y encontraste donde yo estaba hospedado. Ahora se trata de mí. En el pensamiento de Jesús estaba las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el pensamiento de esta mujer estaba, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cuando esta mujer obedeció las palabras de Jesús, entendió lo que Jesús, el interés de Jesús, el objetivo de Jesús, dijo, yo seré ese perro que necesitas para ir, ese perro ovejero para ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él dijo, mujer, grande es tu fe, hágase conforme has creído. Y la niña fue sana. Así que esa mujer fue con su hija y fue y buscó a las ovejas perdidas de la casa de Israel diciéndole, mi hija era gravemente atormentada por un demonio. Jesús me la sanó, ahora yo vengo por usted. Eso es una fe, ¿cómo te digo? Unida con la de Dios. En un acuerdo con él. No sé si me estoy dando a entender. Correcto, correcto, mi amado pastor, porque es algo importante.
la obediencia. Yo puedo decir que tengo fe, pero si no voy a obedecer lo que Dios va a hacer cuando yo pida, no tengo la fe que Él necesita para operar. Tengo otra fe. Es lo que entiendo. Porque esta mujer, nadie le dijo, y Jesús no le dijo que fuera a hablar de lo que pasó después de que iba a ser sana, después de que era sana la hija y liberada. Ella, por la fe, obedeció a algo que nadie le había dicho, pero era lo correcto. Correcto. Otro caso es el del centurión. Se le acercó el centurión, que era jefe de una centuria de 100 hombres, y se le acerca a Jesús y le dice, Señor. Los romanos solamente le decían Señor al César. Y le está diciendo, tú eres más alto que el César. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la orden. Porque normalmente lo que hacen los padres de familia es darle órdenes a sus hijos. Y él se está poniendo al nivel de hijo, diciendo, no importa lo que usted diga, será como usted diga, aunque el César a mí me mate. Y Jesús le dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel, porque la anduve buscando en judíos y la encontré en un romano. De cierto os digo que este y otros vendrán a sentarse junto a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, sal, y él salió. ¿Para dónde? No sé, pero obedeció. Eso es fe emuná. Fue obediente a Dios Padre. Sí, porque eso es un punto muy importante que estás tocando, mi amado pastor, y es, bueno, saludos a todas las personas que están conectadas con nosotros, a mi hermano Cristian Hernández, al pastor Michael Ávila, Jan Heredia, y varias personas que no logro ver el nombre por aquí, pero que Dios los continúe bendiciendo grandemente, y gracias por compartir aquí junto a nosotros, que lo único que queremos hacer es poder edificarle a usted y edificarnos todos juntos en la palabra de Dios. Mi amado pastor, importante lo que acabas de decir. Y es, Abraham se le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Que no yo se le dice te cuál, no la que usted quiere. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa y sucede? Yo veo varios casos aquí. Veo el de Abraham, que nada más se le habla, vaya. Y en este tiempo, en Abraham, no estábamos como nosotros, que tenemos toda la palabra escrita aquí. Y podemos decir, hay promesas, hay bendiciones, hay partes que nos hablan a nosotros, otras partes le está hablando a otros pueblos, hay profecías. En ese momento no. En ese momento era, escuché la voz, la reconozco, la voz de mi padre, y me voy. ¿Para dónde? No sé. ¿Cómo hace uno, pastor? Porque el otro ejemplo muy claro que yo te hablaba ahora, Daniel, capítulo 10, 12. Wow. Pide a Dios, pero se enmudece todo. ¿Cómo hacer, pastor? ¿Cómo hacer? Y esto es aquí donde viene, por medio de la obediencia. Pero ¿cómo entendemos nosotros que por medio de la obediencia es cuando logramos agradar la fe, y agradando la fe en Dios a lo que Él quiere para nosotros? Dios es el único que abre y cierra. Él abre puertas para nosotros, pero para ser obedientes, pastor, realmente necesitamos estar metidos con Dios. Necesitamos creerle, porque a mi hijo, bueno, aquí está mi hermano Cristian, que está aquí escuchándonos. A mi hijo, un profesional, dio con el asunto de una alergia que tenía muy fuerte, y él dijo, tenemos que hacer A, B y C. Entonces, si yo no lo hago, si yo no hago con lo que el médico me está diciendo, que mi hijo va a seguir igual. Pero salimos de ahí, hicimos lo que el médico dijo, no creyendo en que él es un Dios, sino sabiendo que es una autoridad. Entonces, si voy al médico
es para obedecer. Si el médico me dice tal pastilla, pues bueno, ahí, para eso usted estudió. Dios, que nos conoce, en muchas ocasiones, pastor, y esto es lo fuerte, en muchas ocasiones sabe que no nos conviene y no recibimos porque estamos esperando recibir de lo que nosotros creemos que es lo mejor o lo que nos conviene o lo que debemos recibir. Pero aquí a Abraham lo sacan de una tierra donde estaba bien, una tierra donde no estaba mal, pastor, y le dicen, vete de tu tierra y de tu parentela. Esto es algo que definitivamente solo por la obediencia, mi amado pastor, se puede llegar a conocer bien. Sí, se lo planteo más sencillo. Fe emuná o fe de obediencia a la mamá y al papá, se necesitan más o menos 7, 8 años para que nuestros hijos entiendan que nosotros somos sus padres. ¿Cómo lo entienden? Repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y lo mismo pasa en la escuela, en el colegio y en la universidad y en la vida. Repetís tanto lo mismo que te vuelves ágil. Fe es un músculo espiritual. Entonces, yo le estoy creyendo a Dios que voy a levantar 70 kilos espiritualmente y Dios viene a ayudarme, pero soy yo el que no aguanta. ¿Por qué? Fe es disciplina. En el caso de Daniel, él tenía la disciplina 3 veces al día de estar orando. Tuvo ataques con el príncipe de Persia, tuvo ataques con el príncipe de Asia, etcétera, pero él seguía orando. Estaba afligido porque estaba en ayuno, pero seguía orando. Cuando estaban las buenas, él seguía orando. Así que fe es una disciplina, como en cualquier deporte. Si cualquiera que practica un deporte, esté cansado, no esté cansado, esté aburrido, no le visitó la suegra o no le visitó la suegra, tiene que ir al otro día a hacer deporte. Claudia Paul, en sus comienzos, ella se levantaba a las 3, 4 de la mañana, iba a nadar, salía de ahí a las 6, 6 y media estaba en su casa, alistaba las cosas, a las 8 entraba a trabajar, salía de trabajar, iba a la universidad, salía a la universidad, llegaba a la noche, hacía los quehaceres de la casa y se iba a nadar. Cuando terminaba de nadar, se iba a dormir y se levantaba para ir a nadar. Eso es disciplina. Y Claudia Paul llegó a ser una de las nadadoras mejores que ha representado Costa Rica en las Olimpiadas. Y por eso ella hizo historia. Entonces la fe, en una fe obediente, siempre es una relación de mamá e hijo, papá e hijo, papá y mamá, hijo, donde le enseñamos disciplina, donde el hijo aprende disciplina. Marcos 11, 22 dice, tened fe en Dios, porque, verso 23, porque cualquiera que le diga a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, cuando estén orando, verso 24, crean que lo han recibido. ¿Cómo le damos una buena explicación a esto? Ahí está la disciplina. Marcos 11, 23. Cualquiera que le diga a este monte, ahí la palabra diga, quiere decir ir constantemente, a cada rato, decirle al monte. El monte fue creado por Dios para obedecerle a Dios. Así que por más que una persona le diga al monte que se mueva, el monte no se va a mover. Se va a mover si Dios le habla. Entonces, este hebraísmo quiere decir, vuélvase usted como el monte.
Porque el Salmo, yo creo que es el Salmo 125, dice que los que esperan en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven ni desvanecen, que están firmes. Entonces, lo que está haciendo Jesús es disciplines en la fe constantemente, a cada rato. Dígale al monte hasta que usted hable como Dios, tenga el timbre de Dios, su pensamiento sea disciplinado, y ahí el monte va a decir, es Dios que me está hablando. Ya no es Charlie, ya no es Juan Carlos, ya ahora es Dios a través de él que me está hablando. Ahora yo tengo que obedecer. Pero eso se llama disciplina. Nadie que haga deportes hace deportes por hacerlo. Siempre tiene un objetivo que alcanzar, y así que lo alcanza. Dice, ahora yo quiero ir a correr 5 kilómetros y después 10, después 15 en menos tiempo, en una hora. Pero en una hora yo le hago 1 kilómetro. Pero si sigo constantemente al año, yo le hago 15, yo le hago 20 kilómetros, porque eso es disciplina en menos tiempo. Entonces, entre más disciplina tenga la persona en familiarizarse con la palabra de Dios, la palabra de Dios cambiará su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de hablar, su forma de actuar. Hablemos de Abraham. 25 años, Génesis 12 en adelante, 25 años, una vez al año Dios le dijo, te bendeciré, serás padre de una grande nación. La limitación de Abraham, pero no tengo un hijo. Hasta que Dios lo saca de la tienda y le dice, cuenta las estrellas del cielo y cuenta la arena. ¿Qué sucedió? Dios llevó a Abraham a conocer cada estrella cuánticamente en fracciones de milisegundos, y Abraham estuvo de pie al frente de cada grano de arena. Abraham lo vio a usted, me vio a mí, a todo el que nos ve, a todo el que nos escucha, vio a todos, y Abraham tuvo fe, porque Abraham no podía tener fe en Dios, porque la fe no es humana. La fe es algo que Dios le da a cada persona por medida para que haga crecer esa medida. Así que Dios le dio fe a Abraham por primera vez, y Abraham pudo ver lo que Dios ve, sentir lo que Dios sentía, lo que Dios quería darle, y entendió él. Y así que al final de la historia, Abraham tuvo como 8 hijos y 2 esposas. Se murió la primera y se casó por segunda vez y tuvo 5 y murió robusto, o sea, fuerte, sano. No, ¿a qué voy con esto? Eso es fe. Nadie puede tener fe a menos que Dios se la conceda. Toda persona que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha sido regenerado por el Espíritu, o sea, que ha nacido de nuevo, Dios le dio una medida de fe. ¿Y cuál es la medida de fe? Es pequeñita como un grano de mostaza, pero Jesús fue claro. No puedo hacer que su fe crezca. Aumentanos la fe, dijeron los discípulos. No, esto no es de aumentar la fe. Esto es hacer que la fe germine. Porque si usted la entierra, dijo Jesús, esto que mide 1 milímetro de circunferencia, usted la entierra, va a crecer 2 metros de altura por 1 metro de ancho. Entonces, la fe que usted tiene y yo tengo es la misma fe que se le dio al apóstol Pablo, la misma fe que se le dio a los 12 apóstoles, es la misma fe que se le dio a Abraham, es la misma fe que Dios Padre le dio a Jesús. La diferencia es que ellos se disciplinaron en la palabra. Donde también veo este ejemplo, Hechos, dice, busquen a 7 varones que se hagan cargo del comedor. Nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración. Entonces, cuando hay palabra y oración constantemente, Dios tiene con qué trabajar con la persona. Porque la mayor ventaja que tiene el diablo sobre cualquier cristiano es la ignorancia. Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Fe funciona cuando se activa, se acciona, no en un culto, no en una campaña,
no con un apóstol, no con un profeta, no se acciona en lo privado. Jesús dijo, ven y ora a tu Padre en lo secreto. Ahí, en lo secreto, con una Biblia, uno se siente, Señor, explíqueme la fe que a usted le gusta, que quiere que yo ejerza, porque Dios le va a pedir a usted cosas que a mí nunca me va a pedir. Pero es la educación personal de Dios con la persona. Entonces Dios le va a pedir a uno, créame a mí por finanzas. Créame a mí, sí, Señor, yo te creo por finanzas, ok. Compra un diario de comida y llévenselo a tal ministro, llévenselo a tal familia. Señor, pero ahí es disciplina. Ok, ¿quieres ejercer fe? Sí, ok, cierra tu boca, deje de hablar negativamente. ¿Quieres ejercer fe? Entonces, ¿qué es lo lindo de esto? Toda persona que practica un deporte y gana un campeonato de fútbol se obtiene un trofeo, una copa, una medalla, en cualquier disciplina. Si uno trabaja bien, el jefe le puede dar a uno una bonificación. Si uno lo estudió bien y sacó buenos títulos, etcétera. O sea, todo en la vida es disciplina para alcanzar algo. Fe es igual. ¿Cuál es la idea de tener fe? Porque Dios nos dio su fe para hacerla crecer, sea como un músculo, sea como un árbol. La idea es hacerla crecer, porque fe no tiene limitaciones. Dice Hebreos 11:1, por fe el título de propiedad. O sea, es algo que Dios nos dio a nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras versiones dice que fe es la realidad de las cosas. Entonces, ya porque yo no tenga algo ahorita, porque no haya podido pagar la renta, porque aún siga enfermo, tengo ciertos problemas, etcétera, etcétera. Cuando yo voy delante de Dios y le digo, Señor, enséñame, Dios le enseña a uno la realidad de las cosas y conoceré la verdad, pero y esa verdad me hará libre. Dios me va a hablar a mí y me va a decir, sé sano. Dios me va a librar mentalmente de la carencia económica, de andar pensando, ¿y cómo pago? ¿Y cómo pago? Es que no me alcanza, no me alcanza. Dios te libra de eso. Una palabra de Dios cambia las cosas. En su casa y en mi casa y en la casa de los que tenemos hijos, cuando papá o mamá hablan fuerte, no importa el escándalo y el desorden que tengan los hijos, todos se detienen a obedecer. Entonces, cuando yo voy en fe delante de Dios, Dios le va a hablar al desorden, Dios le va a hablar al demonio, Dios le va a hablar a la brujería, Dios le va a hablar a los demonios, Dios le va a hablar a las maldiciones, Dios le va a hablar y le va a decir, ya, sal de él, deje sus finanzas, deje su salud, deje su matrimonio. El espíritu de pornografía se va porque humanamente no podemos. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando yo voy delante de su presencia en fe, Él da la orden y esto que me esté afectando se tiene que ir. Entonces, ¿cuál es el premio mío? No es que se vaya el problema. Sí, el problema se va. Mi premio es que Él me va a mostrar su gloria. La fe es una disciplina, fe es una obediencia, una disciplina que cuando yo llego a donde Dios quiere que yo llegue con mi fe, Él me va a recompensar mostrándome su gloria. ¿Qué es gloria? Viene de la palabra kabod, viene de la palabra shaddai, viene de varios términos tiene, pero todos estos términos dice que la gloria es peso financiero, peso material, peso político, peso de fama, alguien que tiene mucho influencia en todas las áreas. Entonces, él va a venir con su economía, él va a venir con su salud, él va a venir con su gozo, él va a venir con su restauración y me la va a impartir a mí
como agradecimiento por ser yo su hijo. No sé si me estoy dando a entender. Para eso es la fe. Fe no es tanto para andar, Señor, yo te pido, Dios, que en esta Navidad yo me pegue la lotería para no hacer nada. No, eso no es fe. Fe es ir a su presencia, no secreto, y que Él te discipline, no de castigo, sino de aprendizaje, y que Él fortalezca la fe que Él ya nos dio para ser más eficientes en Él a la hora de leer, a la hora de orar, a la hora de ayunar, a la hora de diezmar, a la hora de congregarme, a la hora de creer por cosas más grandes. Pero Él pone el querer como el hacer. No, fe no es algo de parte mía. Entonces la recompensa es que Él me va a mostrar su gloria en las áreas en que las necesito. Amén. Y es que, mi amado pastor, qué fuerte esto y qué cierto. Aquí encontramos la disciplina para poder avanzar, porque la fe no es mía, no es algo que yo digo, eso es mi propiedad, es algo que me están dando. Y eso es algo que me están dando. Dijiste algo que sé que está quedando en muchas personas, y es: le dirás a ese monte, muévete, échate al mar, y lo hará. Si no dudas, wow, si no dudas. ¿Y cómo voy a decirle yo a un monte con una fe propia, muévase? No va a pasar nada. Y es que lo que estás explicando, no va a pasar nada, porque la fe la tengo que desarrollar con disciplina. Pastor, ¿cuántas personas dicen, es que yo no tengo tiempo de leer porque ando en mi trabajo, porque estoy aquí, porque estoy allá? Pero si nos disciplinamos, si habrá tiempo para leer. En el trabajo van a haber minutos que vamos a poder aprovechar para leer. Pero ¿cómo queremos ser personas de fe, pastor, si no somos disciplinados, como dices? ¿Cómo va a ir un deportista a decir, bueno, yo voy a ir a participar el domingo en una carrera y no me he preparado? Tengo un año de no correr, de no hacer atletismo. O sea, va a ir porque lo van a dejar participar, porque va a pagar por estar, pero nunca va a ganar, porque hay otros que sí pagaron, pero se prepararon. Qué fuerte. La disciplina nos va a ayudar a nosotros a que la fe crezca, pero para que la fe crezca, pastor, lo que decías, tengo que enterrarla. Y cuando entierro la semilla, hago ver que entierro la semilla y entierro todo mi yo, todo lo que quiere hacerme sentir a mí más que él. Y comienzo a creer en que ese milímetro de semilla lo voy a abonar, lo voy a cuidar, voy a estar velando para que ningún bichillo llegue, animal, se la coma, lo dañe. Lo voy a podar. La Biblia, voy a leer, voy a ir a lo secreto, voy a hablar con él. ¿Cómo hablo? Pastor, yo siento que muchas personas creen que hablar con Dios y decir a Dios, dame fe, es meterse a un cuarto y a veces hablar y ni Dios entiende lo que están hablando. Pero cuando tomamos esto, pastor, con fe, le pedimos a Dios que nos ayude a dirigirnos en un contexto bíblico y comenzamos a disciplinarnos y no nos quedamos solo abriendo la Biblia y decir falsa profecía de Ananías, sino comenzamos a averiguar, comenzamos a instruirnos, a preguntar. Al otro día vengo y vuelvo a repasar otra vez. Al otro día lo vuelvo a hacer. Esa disciplina es la misma que va a operar cuando venga un problema. Voy a saber que no soy yo. Voy a saber que es la fe que tengo en él y que, como tú lo dijiste, es él el que va a hablar ahora. Ya yo tengo fe de que él lo puede hacer y es el único que lo puede hacer. Esto me da a pensar a mí, pastor, que por eso es que muchas veces, en muchas ocasiones,
cuando realizamos eventos o cosas, tenemos que hacerlo de una manera en la cual sepamos que las personas que están sirviendo tienen la fe puesta en Él y están siendo disciplinados para lo que va a suceder. No es por nosotros, sino es porque Él lo quiere hacer. Él es el único que da la fe, pastor. Muchas personas hoy en día se arriban y me dicen, Charlie, ¿cómo hace usted para creerle a Dios con todo lo que es la parte financiera? Y digo, yo le creo a Dios por varias cosas. Digo, uno, le digo, mi dinero no es mío. Trabajo, pero no es mío. Digo, ¿cómo que no? No. Digo, porque si yo no diezmo y no ofrendo, no voy a tener la fe ni la cara para llegar a decirle a Dios, Dios, necesito. Me dicen, pero ¿por qué tienes tanta confianza en que mes a mes vas a tener para poder solventar lo que necesitas? Yo, pues tengo mi fe puesta en Él, porque si la pongo en lo que veo, en lo que genero, digo, me estresaría, me desalentaría. Pero como la tengo puesta en Él, sé que veo lo que viene y sé que Él lo va a multiplicar por la obediencia que se ha tenido, no tanto yo, mi esposa, en el hogar, mis hijas, mi hijo. Y un día alguien me decía, bueno, hace poco compramos unos obsequios para el gordo, para Matthews, y lo sentamos y le dijimos, Matthews, ¿qué vas a ofrendar de esto? Y una persona me dijo, ¿cómo? ¿No se los compraron a él? Yo, sí. Pero es que si él quiere llegar y saber que a un futuro puede haber más bendición, él necesita no poner su yo en esos regalos. Y en lo que le dijimos, agarró uno como tal y me lo trajo. Y se veía que le gustaba. Y me lo trajo y lo dejó en el sillón. Y le digo a mi esposa, ese es el obsequio que vamos a ofrendar. Entonces, tal vez es un niño. Y la gente me dice, ¿pero qué va a entender el niño? No va a entender. Pero si lo hago día a día, cada vez que alguien le da algo, cada vez que nos sentamos en la mesa, vamos a orar, como dijiste, vamos a orar. En la casa se acuesta a tal hora, se levanta a tal hora, se desayuna a tal hora. Esa repetición va a ejercer que el músculo de él, de obediencia a lo que se le está diciendo, cuando él venga más grande y si le sigamos hablando de la Biblia, él va a decir, ¿saben qué? Esto está desarrollando mi otro músculo espiritual, al cual ya sé que lo que papá me dijo y me dice, no es porque él es muy sabio, es porque hay uno más sabio que lo dijo y lo escribió. Y yo siento que aquí es donde, pastor, podemos ganar batalla con los hijos a través de la obediencia y la disciplina. Algo que no se ve ya, pastor. Algo que no se ve. La disciplina. Tome las llaves de la casa. ¿A qué horas vengo, papá? Tranquilo. Mientras venga entero, a cualquier hora. Nada más no me despierte. Yo no. Wow, o sea. Pero yo creo que cuando tú estabas como yo, más joven, cuando yo tenía 18 años, 15 años, mi papá me decía, ¿a dónde va? Papá, tengo ganas de ir a jugar a la cancha. Ah, ok, perfecto. 200 metros de aquella cancha, ok. A las 10 te vienes para acá porque sé que vas a estar jugando. A las 10:05 tienes que estar aquí. Disciplina, pastor. Y eso tiene que ver con todo. ¿Cuántas veces leemos la Biblia, pastor? ¿Cuántas veces oramos? Si lo comparamos con la cantidad de veces que desayunamos, cenamos y almorzamos y tomamos café o consumimos un postre al mes, yo creo que a algunos se nos queda muy corto la disciplina en la lectura de la palabra. Sí. El reino de los cielos le fue dado a los niños. ¿Por qué asunto? Todo niño, por más regalos que uno le dé, o una persona en particular le dé regalos,
a tu bello hijo, por más regalos que yo vaya todos los martes a hacer programa con usted allá donde usted vive, y cada vez que voy, le doy un regalo y le llevo cosas, eso lo podrá alegrar a él y él va a saber que yo soy el que se los llevo, pero eso nunca le va a quitar el instinto a él de que usted es su papá. Entonces, ¿por qué el reino le fue dado a los niños? Porque a un niño se le puede dar cualquier cosa, pero siempre depende del papá y la mamá. Entonces, nuestra fe depende de Dios y no depende de las circunstancias. Dios no se mueve por la necesidad, Dios se mueve por la fe. Ahora, Dios no se mueve porque recibimos un montón de cosas, todo lo contrario de la necesidad. Dios sigue moviéndose por la fe. O sea, a Dios no le importa qué tan pobre sea o qué tan rico sea. Mientras que se mueva en fe, Dios va a responder. ¿Por qué Dios tiene que moverse en fe? Porque este mundo, muchas personas creen, y creer y tener fe son dos palabras muy diferentes, ya que Jesús le dijo a las personas particulares, para el que cree, todo le es posible. Un brujo cree y es posible. Un cristiano cree y es posible. Un ateo cree y es posible. La escritura dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no tienen fe. La gente particular no tiene fe. Entonces, cuando Jesús le hablaba a las personas particulares, le decía, ¿usted puede creer que yo le puedo devolver la vista? Sí. Y le devolvía la vista, curaba leprosos. ¿Tú puedes creer leprosos? Sí, yo puedo creer. Y para el que cree, y todo el mundo que creyó en él recibía. Pero a sus discípulos se les dijo, ¿dónde está su fe? Porque tienen fe raquítica. Ahora sí, ¿me escucha? Correcto, Pastor. correcto, mi amor. Entonces le decía, ¿dónde está su fe? Pero a los particulares le decía, crea, reciba, pero a los discípulos no. ¿Cuál es la diferencia? Que solo sus discípulos fueron los que él usó para cambiar la historia de la humanidad. Jesús no usó la gente en particular. No sé si me estoy dando a entender. A los demás le decían, crea. A los discípulos le decían, ¿dónde está su fe? ¿Por qué? Porque los particulares solo recibían el milagro, pero los discípulos y Jesús eran portadores de los milagros. Pero para eso Jesús los entrenó todo el tiempo que estuvo con ellos. Les enseñaba los secretos del reino de Dios y tomando a sus discípulos aparte, les enseñó, les explicó las parábolas, les mostró su gloria, pero a la gente particular no. Esa es la diferencia, porque solo a mis hijos aquí en mi casa yo les puedo mostrar mi gloria, mi peso financiero, la forma en que vivo, lo que yo soy. Pero viene un particular, por más que yo trate bien a su hijo, no va a ser igual. Será alguien externo, porque a su hijo le puedo dar regalos y al mío también, a los míos también. Pero a los míos yo los puedo disciplinar, al tuyo yo no lo puedo disciplinar, porque no es mi hijo. Entonces, porque ellos fluyeron en milagros, eran personas disciplinadas para ejercer fe. Esa es la diferencia, de que hay personas que dicen, yo tengo fe, sí, no le niego que tenga fe, pero no tienen fe para correr 1 kilómetro porque su cuerpo no les da. Pero hay otros que dicen, sí, yo tengo esa misma fe, nada más que con disciplina. ¿Y cuál es su disciplina? Ah, yo llevo 4 meses corriendo. Esa es la diferencia entre una persona que dice que tiene fe y de otra persona que dice que tiene fe. Los dos tienen fe, nada más que uno ha sembrado y está cosechando, el otro no ha hecho nada, el otro está haciendo ejercicio todos los días, está corriendo, se está alimentando bien
y la otra persona no. Esa es la única diferencia, porque fe es más práctica que teórica. Correcto. Es muy sencillo. Jesús dijo, el que escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es todo. El que me escucha y hace lo que yo le digo, recibirá. Entonces, todos los que recibieron un milagro de Jesús, ellos escucharon hablar de Jesús, volviendo a retomar la mujer que tenía un cáncer en su útero, la mujer de flujo de sangre, 12 años, pero ella oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó hablar? Sencillo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Dios me ha ungido para sanar, para liberar. Esa era la única prédica de Jesús. Ella oyó hablar de eso y ella fue, caminó como de 3, 5 kilómetros. No sé cómo hizo para evadir a la policía de salud, porque como estaba enferma, ella no podía entrar. No sé cómo hizo. A Jesús en ese momento habían como 1000 personas tocándolo, ya que él iba caminando por la calle principal más comercial en ese momento. No sé cómo hizo, y Jesús toca, la mujer toca a Jesús. Eso es todo. No es algo teológico, es algo práctico, es algo de escucho, obedezco y practico y lo hago. Eso es fe. Moverse de acuerdo a lo que diga la palabra. Entonces, si yo agarro la palabra de Dios y agarro el salmo que dice, este es el día que hizo el Señor, me alegraré. Eso no es que usted escoja, eso es hágalo. No sé si voy a tener, a veces le digo a mis hijos, dame los platos. Es que yo no, yo nunca le hice una pregunta, yo le estoy dando una orden. No es que usted quiera o no quiere, esté cansado o no, tiene que hacerlo. Entonces en Dios todo fue igual. Jesús, para sanar a la gente, liberarlo, todo fue igual. Él dio una orden y los demonios obedecieron. Sal, cállate y sal de él. Y el demonio obedeció. Entonces, para ir aclarando un poco más, está el padre de familia, le lleva a 9 discípulos su hijo, y le dice que tiene modernamente epilepsia, que eso a veces le da ataques de epilepsia y se cae en el fuego, en el agua y echa espumarajos. Y Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está así? Desde niño, porque es una enfermedad, un demonio que alteró el ADN en la gestación a través de una maldición generacional, una mala manipulación de alimentos o drogas, etcétera. Hay un sinfín de cosas que alteran el ADN en la formación de un niño. Y él dijo, desde niño. Y el padre le dice, yo lo traje a tus discípulos y no pudieron. Correcto. ¿Puedes tú? Y en la Nueva Traducción Internacional dice, ¿y puedes tú? Yo creo que así dice. Y Jesús le contesta, Nueva Traducción Viviente, ¿cómo que sí puedo creer? Yo sí puedo creer, o yo sí tengo fe. ¿Tú tienes fe? Y el padre de familia le dice, no tengo fe, tengo creer, tengo creencia. Yo lo único que creo es que él es epiléptico. Y Jesús le dice, yo sí puedo creer y yo sí tengo fe. ¿Tú tienes fe? No, solo tengo creer, fe no tengo. Ayuda a mi incredulidad. Y Jesús sanó al muchacho aparte. ¿A qué voy con esto? Jesús estaba viendo al muchacho sano. El padre de familia lo seguía viendo enfermo. La multitud lo vio enfermo. Los 9 discípulos lo vio enfermo. Solo Jesús lo vio sano. Jesús dio la orden. ¿Cuándo dio la orden? Cuando le dijo el padre de familia a Jesús, ayúdame a ejercer fe. Y ahí fue donde el milagro ocurrió. Entonces, muchas veces vamos delante de Dios diciendo, Señor, tengo este problema, tengo esta situación, emocionalmente estoy mal.
eso no tiene ningún peso en un tribunal de justicia en el mundo. Como yo diga, señor juez, mire, es que me siento mal emocionalmente, no, y etcétera, etcétera. El juez no se va a mover por lo que yo diga, se va a mover por lo que la ley diga. Para eso contratamos un abogado. El abogado dice, señor juez, el artículo penal dice en la sección tal que mi cliente así, 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 así. Y el juez va a decir, está en lo correcto. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo voy ante un juez y digo, vea, señor juez, a mí se me acusa de que yo me robé 3 gallinas. Señor, yo no me robé esas 3 gallinas. Esa señora está loca. El juez no me va a escuchar. ¿Cómo escucha el juez? Señor juez, a mi cliente se le está acusando de que se le robó tres objetos de la propiedad de esta señora que acusa a mi cliente de que se le robó. El artículo penal dice que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Tengo evidencias y testigos que mi cliente estaba donde la prima de él a tal hora, tal día, cuando la señora dijo que se le robaron sus 3 gallinas y tengo evidencia. Entonces el juez va a decir, está bien. ¿Cómo es ir delante de Dios en fe? Yo no puedo llegar delante de Dios diciéndole, tengo este problema, tengo esta situación. Jesús dijo, mi Padre ya conoce todas sus necesidades antes que ustedes se la pidan. Por tanto, busca primeramente el reino y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Lo aclaro. Buscar el reino o el gobierno, como decir el gobierno de Costa Rica. Si viene un extranjero, viene aquí a migración y busca lo que dice las leyes de Costa Rica que van a favor del extranjero, y se le otorga una cédula, se le puede dar domicilio y ciertas ayudas para que estudie, para que trabaje, tiene un montón de beneficios. Cuando yo busco el reino, estoy diciendo, yo voy a ir a buscar lo que el gobierno del cielo ha dicho, ha determinado, y es lo único que se puede hacer. Cuando yo busco su reino en su palabra y empiezo a ver que todas sus promesas en él son sí y amén, entonces yo ya no voy a reclamar vestido, comida y bebida, sino voy a reclamar lo que el reino dice. Entonces su justicia se va a manifestar. ¿Qué es su justicia? Si yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, tengo este problema, ya Dios lo sabe. Él dijo que mi Padre lo sabe antes de que yo se lo pida. Señor, mira mi situación, no he podido pagar, tengo problemas financieros, ¿cómo le hago? Ya viene año nuevo y que etcétera, etcétera. No, así no funciona. Cuando yo vengo en fe delante de Él y le digo, escrito está, Él ha venido a darme vida y vida en abundancia. Y el cielo y el infierno van a responder y va a decir, sí, eso está escrito en la ley. Eso es una ley para mí. Y Dios tiene que responder a su ley y el diablo tiene que obedecer a su ley. Cuando yo digo, ciertamente Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Oh, yo recibo tener paz porque el versículo lo dice. Porque si yo lo digo por decirlo, estoy mintiendo. Ni Dios va a actuar y el diablo no me va a dejar, ni el problema se va a ir. Pero cuando yo digo, señor juez, el artículo penal dice en la sección tal, cuando yo digo, diablo, escrito está, usted me está hablando de mi pasado, yo le voy a hablar de su pasado. Usted me habla de mi futuro, yo le voy a hablar de su futuro. Escrito está, escrito está. Cuando Jesús fue tentado, Él respondió, escrito está. No habló el problema, habló la respuesta. Para ir delante de Dios o delante de un juez aquí en la tierra, nadie tiene que ir con el problema, tiene que ir con la respuesta, con una solución. ¿A qué quiere llegar? ¿Dónde quiere ir? ¿Qué quiero obtener? Entonces, cuando yo voy delante de Dios en fe, digo, escrito está, para esto apareció hoy el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús,
las obras del diablo se disipan ahora mismo. Entonces, cuando yo me muevo en fe, de acuerdo a su palabra, es que ocurren los milagros. En campañas que he tenido y eventos grandes donde he estado en seminarios y compartiendo como conferencista, la gente me dice, ¿cómo suceden las cosas? Y yo simplemente le digo a la persona, ¿qué dice aquí? Aquí dice que por su llaga fuimos curados. Ajá, ¿cuándo usted fue curado? En la cruz. Bueno, Isaías escribió 1800 años antes de que Jesús naciera. O sea, antes, hace más 2023 años, más de 3000 años se escribió antes que usted naciera, antes del cáncer, antes de la parálisis, antes de la silla de ruedas, antes de que perdiera la vista, antes que viniera el glaucoma, antes que viniera el tumor, antes de todo, por su llaga fuimos. ¿Usted cree en esta verdad? Sí, póngase de pie y empiezan a caminar. Eso es todo. Es muy sencillo. Simplemente hay que apelar a nuestros derechos del cielo. Los derechos que en la cruz de Calvario se dijo, anulado fue las obras del diablo. Colosenses capítulo 2, verso 14, dice que él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Clavó un nuevo acta. ¿Cuál? Todas sus promesas son en él, sí y amén. Ahora podemos ir confiadamente al trono de la gracia por fe, a echar toda nuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de mí. Señor, aquí está mi preocupación, la enfermedad, el cansancio, el problema económico. Aquí te lo dejo. Ahora sí, me siento a estudiar contigo. Enséñame. Y Dios te va a enseñar no solamente a salir de problemas financieros, te va a enseñar a ser estable financieramente y a tener negocios y a invertir, y te va a enseñar cosas que por la mente no se te ocurría. Eso es fe. Hebreos 11, verso de la fe, la certeza. Certeza, expliqué la vez pasada que quiere decir título de propiedad. Título de propiedad es que si a usted le dicen, bueno, Charlie tiene una herencia de 50 millones de colones. Su reacción es, no le creo. Pero hasta que llegue un abogado, alguien de ley, alguien legal, y le enseña a usted el documento, le dice, Charlie, aquí dice que a usted le dejaron 50 millones de colones. Eso es suyo. Porque ahora usted sí lo cree. ¿Por qué no lo creyó cuando se lo dijeron? Ahora usted lo cree porque lo dice ahí. Y usted va y le dice a sus compañeros de trabajo, renuncio, muchas gracias por ser mis compañeros, gracias jefe, gracias a la empresa. ¿Por qué renuncia? Soy dueño de 50 millones de colones. ¿Cómo? Y usted le enseña el documento y van a ver que el documento es legal y que en la cuenta bancaria están los 50 millones. ¿Cómo usted llegó a creer en eso? Porque estaba escrito. Cuando yo vengo diciendo, escrito está mente, escrito está corazón, escrito está emociones, escrito está cuenta bancaria, escrito está enfermedad, escrito está, y confío en lo que está escrito y me muevo, hago una acción por lo que está escrito, ocurre el milagro. Y es que, mi amado pastor, en muchas ocasiones no ejercitamos la fe porque no queremos, porque hay muchas circunstancias en la vida de la persona, del ser humano, de los que hemos recibido a Cristo, que es necesario ejercitar la fe. Con una enfermedad que se permitió que viniera, una situación financiera, una situación en la parte de la alacena de la casa. O sea, es necesario ejercitar la fe. ¿Por qué? Porque si yo no la ejercito, y como tú dices, pero ¿cómo voy a conocer yo, pastor, si no leo? ¿Cómo voy a conocer yo los decretos del reino y las llaves
que Dios ha abierto para nosotros. ¿Y cómo vamos a conocer a aquel que abre y cierra puertas, aquel que tiene las llaves, si no leo? Y evidentemente, aquí es donde, mi amado pastor, yo me convenzo por la palabra de que si yo no la leo y pido a Dios entendimiento, y si cada acción que pasa en mi entorno, yo no la llevo a buscar una respuesta, porque dijiste algo que me impactó mucho, y es, llegamos a llorar a Dios, y lloramos y derramamos lágrimas y todo, pero llegamos a darle quejas, puras quejas, me pasó esto, me pasó lo otro, A y B, pero ¿por qué no le hablamos de las soluciones que hay aquí? Que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cómo el enemigo va a retroceder con lágrimas en las cuales no conmueven, y él lo sabe, los demonios lo saben, no conmueven a Dios? Lágrimas emocionales, sentimientos. A Dios se le habla cuando llegamos, como tú dijiste, estoy pasando una situación en mi casa que no hay comida. Señor, es de noche aún, son las 10 de la noche, no hemos cenado, pero te agradecemos. Pero tu palabra dice, no habrá justo desamparado, ni tu simiente que mendigue pan. Yo creo en la palabra, y comenzamos a proclamar con fe la palabra. A la hora de proclamar y saber que está escrita aquí en la Biblia, se ejercita la fe. Y es donde tú dices, y es algo muy cierto, yo trabajé por muchos años y por mucho tiempo en lo que es la brujería, en lo que es el satanismo muy fuerte, y el enemigo tiene que reconocer y sabe dónde se puede meter y dónde tiene que retroceder. Y solo retrocede cuando alguien utiliza lo que está escrito. Anda la Biblia debajo del brazo, no se preocupe, muchos la andan, pero esto no es un hábito mágico que se extiende, no. Es lo que está escrito. Si lo lees, si lo crees, si lo proclamas, si ejercitas la fe, me puedes decir, es que yo tengo un mes de estar en Cristo. Si ejercitas la fe, ese mes que has estado en Cristo, al proclamar una palabra que tú sabes que está escrita, porque muchos dicen, es que la Biblia dice, ayúdame que yo te ayudaré. Y el enemigo dice, me gozo, porque eso no está ahí. Pero cuando tú dices, la palabra de Dios dice, y la gente dice, solo proclámela, no. La palabra de Dios dice, en el capítulo tal, en el verso tal, Isaías 54, 17. Y condenarás toda lengua que se levanta en juicio en contra de mi vida. Cuando el enemigo sabe y oye que estás proclamando algo, que lo entiendes y sabes dónde encontrarlo y dónde está, hay cosas que empiezan a retroceder. Porque ahí es como dijiste, es cuando Dios dice, ya no es la fe de él, es lo que yo escribí. Es lo que yo escribí, no es lo que él está diciendo. Y cuando hablamos por medio de lo que él escribió y estamos ejercitando la fe como lo has explicado, pastor, ya lo que está aquí se hace audible a mí y se hace presencial, porque Dios escucha. Alguien está utilizando la fe que yo escribí. Lo que mi espíritu escribió, alguien lo está utilizando. Se paraliza todo. Pero es que si alguien está diciendo que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ahí es cuando empiezan. Yo no sé, pero me mandaron a traerte esto, este diario. Eso nos ha pasado a nosotros aquí, en casa. ¿Cómo sabías? Yo no sé, yo estaba en la casa, estaba acostado, me levanté y sentí esa incertidumbre y fui al supermercado y compré una lata de atún, un arroz, esto, y traje esto para que comas de una vez. Listo, no sé por qué, pero lo traje. ¿Por qué? Porque el músculo de la fe, mi amado pastor, lo que nos estás explicando, se ejercita. Porque el músculo de la fe
se está ejercitando. Pero para ejercitarlo, es lo que tú nos estás explicando, pastor. Es necesario la disciplina. Es necesario leer. Hermano, hermana, es necesario leer. Es que yo no sé leer. Es necesario escuchar. Hay audios, hay Biblias en audios. Es que yo no sé mucho de tecnología. No se preocupe, le dice a su nieto, le dice a su sobrino, le dice a un vecino, búsqueme aquí algo que diga Biblia. Y listo. O sea, mi amado hermano y mi amado hermana, la fe es un músculo. Pastor, Sí, te lo explico más claro. Es que trato de hacerlo más claro cada vez. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Abraham, ya que lo hemos tomado de ejemplo, Génesis 12, él oyó la voz de Dios y él obedeció. No había nada escrito. Entonces, no había Biblia. Biblia viene de la palabra biblión, que quiere decir conjunto de libritos, colección de libros, donde Dios le habló verbalmente al espíritu de la persona, a hombres comunes y corrientes como usted y como yo, y ellos simplemente confiaron, obedecieron eso y tuvieron resultados. Entonces, al principio no había Biblia, era un rema. Dios procuró que todos esos ejemplos de esas mujeres y hombres se compilaran en un libro para hoy nosotros tenerlos como ejemplo, no tanto para debatir teológicamente que sí, que no, sino como ejemplo que Elías hacía descender fuego del cielo, pero era un hombre normal, con emociones, con pasiones, debilidades. Igual el gran hombre de la fe es Abraham, nuestro padre de la fe, dice la escritura, pero cuando leemos su relato, como que no era muy de fe. Pero fe es un músculo que se va. Hebreos capítulo 11, verso 1, voy a ver cómo aclaro esto, la transmisión anterior lo mencioné, voy a mencionarlo ahorita. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi amado pastor, ahí la palabra certeza viene de la palabra upóstasis, que quiere decir, se divide en dos, esa palabra, upo y tasis. Upo quiere decir siéntese. Ajá. Si usted va a un curso de inglés, no importa cuánta plata usted tenga o cuánta plata no tenga, cuán inteligente eres o cuán ignorante eres. Si no sabes inglés, siéntese a aprender. Como decimos acá en Costa Rica, no juegue de vivo. Si no sabes inglés, quédese calladito y aprenda. Correcto. Entonces, eso es lo que significa upo, upóstasis, upo, sentarse a aprender. Y tasis significa levantarse a ejercer lo aprendido. Correcto. Se le decía eso a los, antes, un ejemplo, supongamos que usted era el hijo de un rey y usted se iba a la ciudad y véndame esas manzanas. Ah, no, yo a usted no le vendo, usted me cae mal. Entonces, usted se iba ante su papá, el rey, y hijo, ¿por qué está huevado? Mira, es que fui a comprar unas manzanas y no me las quisieron vender. ¿Quién? Fulano de tal. Ah, ya. Manda a sus sirvientes, va y me lo trae. Nada más que la diferencia es que el rey se va a sentar en la silla del rey y a usted como príncipe lo van a sentar al lado del rey, un poco más abajo, en la silla del príncipe. Van a mandar a traer al que no le vendió a usted manzanas y él no le va a hablar como papá, él no le va a hablar como un papá, no le va a hablar como alguien particular, él le va a hablar desde el trono, sentado el rey, porque usted no le vendió manzanas a mi hijo. Eso traía grandes problemas porque podían ejecutar a la persona. ¿Por qué sucedía así? Porque el rey tenía que enseñarle al príncipe cómo él tomaba autoridad sobre
los asuntos del reino y cómo llevarlos a cabo para que cuando no estuviera el rey, usted como príncipe Charlie tendría que sentarse y hacer exactamente lo que su papá el rey hacía cuando estaba en vida. Es igual a fe. Upóstasis quiere decir, siéntate debajo de la presencia de Dios y aprende para que cuando Él te dé la orden, usted se levante y la ejecute como Dios. Ahí es donde el monte se va a mover. Entonces, como hemos venido hablando, es una disciplina. Entonces, la idea de Dios no es tanto que Dios me bendijo y pagué las cuentas. Aún eso no es la voluntad de Dios. Dios me bendijo y compré comida, pagué la renta, no, aún eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted aprenda. Cuando Dios te enseña, vas a aprender no solamente a pagar el agua, la luz, la renta y el teléfono. Vas a aprender lo que Dios quiere para usted, porque mi mentalidad como un niño, ay, ¿cómo pago la luz? Como mi hija, estoy preocupada, ¿cómo me voy a comprar algo en la escuela si soy yo el que le doy la plata? Porque me dijo, es que yo no trabajo. ¿Cómo va a trabajar con 7 años? Y yo le dije, usted sabe que siempre le doy el dinero. Entonces, nuestra preocupación siempre es limitar a Dios. Es Dios, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, ahorita no tengo comida, ahorita tengo esta necesidad. Estamos limitando a Dios. Yo tengo que sentarme y preguntar, Señor, si usted estuviera en mi lugar, usted como papá, ¿qué haría? Lo normal que mis 2 hijos mayores, uno de 14 años y otro de 21. Usted, cuando usted tenía la edad de nosotros, ¿qué hacía usted en esta situación? Ahora con más experiencia, yo les digo, hagan esto y no cometan el error que yo hice a la edad de ustedes. Entonces, Dios dice, siéntate y aprende en mi presencia. Deje que mi presencia le inunde. La Biblia dice que Abraham, Romanos 4, 19, fortaleció su fe dándole gloria a Dios. La Biblia dice que tenemos que cantarle a Dios, no escuchar música. Va a sonar un poco raro lo que voy a decir. La gente piensa que ir al culto es escuchar música, que buscar de Dios es poner las 3, 4 alabanzas y 5 de adoración que a mí me gustan. No, es yo cantar personalmente la Biblia. Y cuando yo empiezo como David, oh, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle. Y por eso es que David escribió los salmos. Y eso hacía a Dios descender. Entonces, cuando yo me siento y empiezo a aprender, y Dios me dice, yo no quiero que pagues la luz solamente, quiero que le pagues la luz también a tal persona en la iglesia. Quiero que no solamente compres un diario, quiero que usted compre un diario para otro. No solamente, no sé si me estoy dando a entender. Dios quiere que crezcamos más y que no dependamos tanto de recibir, sino que podamos ser como Él, dar y dar. Poder crecer y dejar de ser como niños y poder dar. Porque todo niño tiene que recibir, pero todo adulto tiene que dar. Es la idea de Dios que nos volvamos como Él, que podamos dar y dar y dar. Porque esa es la promesa de Abraham, ser bendición para las familias de la tierra. Esa es fe, que yo crezca en fe para ser de bendición a otros. Esa es la voluntad de Dios, que no solamente tenga yo una casa, sino que pueda adquirir 5 casas, una para mí y 4 la siembro. No solamente tener un carro, tener 3 y sembrarlos. No sé si me estoy dando a entender. La idea de Dios es que lleguemos a la plenitud de la estatura de Él. Que Él, ¿por qué vamos a Dios? Porque Dios da. Correcto. Una vez Dios me habló a mí y me dijo, yo envié a tal pastor a tu casa. Y yo, sí, dale el dinero que él necesita. Y yo se lo di.
Cuando él se fue, yo le dije, Señor, ¿qué quiere enseñarme? Y me dijo, yo a usted nunca lo voy a enviar a él cuando usted tenga una necesidad. Es correcto. Porque Dios quiere que yo crezca, que no ande mendigando, sino que tenga el poder de hacer las riquezas de Deuteronomio 8, otorgámelo, pero no para poder repartir, que no solamente que yo sea sano del asma, sino poder orar por otros asmáticos, no solamente de que yo pagué mis deudas, sino pagar las deudas de otros. No sé si me estoy dando a entender, es crecer en fe, a llegar a tal Correcto. punto en que te critiquen porque financieramente estás muy bien, en lugar de decirte que tan pobre eres. Correcto. Es mejor que te critiquen por un diario de comida que usted siembra a la semana en diferentes familias, que lo critiquen a usted porque tengan que dejarle un diario. Porque Dios no se mueve por la necesidad, Dios se mueve por la fe. A Dios no le importa si ya casi es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Dios no le importa si ya casi es la tercera guerra mundial. Dios no le importa si Costa Rica va bien o mal económicamente. Dios no le importa cómo está la situación. Dios le importa que nosotros ejerzamos su fe que Él nos dio a nosotros, y que si Él dice, camine por aquí, yo camino por ahí. Y yo sé que el bien y la misericordia me acompañarán. Eso es crecer en fe, no quedarnos como niños toda la vida dependiendo de comida, bebida o vestido, de estas necesidades, sino que podamos depender del reino de Dios, de su justicia, volvernos funcionarios del reino de los cielos. Es correcto. Y es ministros, que seamos portadores de su gloria, de su riqueza, de su sanidad, de su alegría, de su gozo, de su fe. Eso es el punto en que Dios quiere que nos graduemos en esta tierra con honores. Que diga, yo empecé con un par de zapatos, ahora tengo una tienda de zapatos. ¿Cómo la obtuve? Mediante la fe. ¿Y cómo es la fe? Yo me senté a obedecer. Y él me dijo, ponete una tienda de zapatos. Y no tenía zapatos. Ve y cómprate el carro. Pero no tenía dinero. Pero una orden de Dios es suficiente para cambiar todo lo que está alrededor de mi propia vida. Abraham, Génesis 12. Él salió de tierra de Ur de los Caldeos, y en Génesis 13 ya era rico en oro, en ganado y en criados, en un desierto, y se volvió tan poderoso que tuvieron que pedirle ayuda, y él derrotó a 5 reyes y rescató a Lot en un desierto, porque no importa qué tan desierto estemos, Dios cambia el desierto en huerto de Edén. Correcto. Gloria a Dios. Correcto. Y es que mi amado pastor, yo estoy completamente de acuerdo, porque en muchas ocasiones hacemos ver a Dios, a las personas, como un Dios tacaño, como un Dios que te doy, pero un poquito, sí, ya no me pidas más o no compartas. Y Dios lo que quiere es esto. Y ahora, cuando les daba el ejemplo, pastor, de nuestro hijo, nosotros se lo hacemos en todo. En todo. Le mandamos a comprar cosas, ropa, lo que necesite, y llega a casa y es, ¿qué vas a sacar? Eso le preguntamos a él, ¿qué vas a dar? Está muy pequeño para saber. Evidentemente, le estamos ayudando a que ejercite la fe que Dios quiere, porque Dios no quiere que tenga 15 buzos si solo hay 7 días a la semana. No se los puede poner todo. Sí, sí. Y es lo que tú decías, se queda con lo que necesita y el resto que lo ocupe otra persona que lo vaya a necesitar, porque a fin de cuentas va a crecer, los buzos no le van a quedar ya, van a quedar muchos buzos buenos, se van a quedar guardados, y guardados no están ejercitando la fe que necesitamos, que es la que Dios nos dio. Dios no nos da fe para tener cosas guardadas, nos da fe para que nos reproduzcamos. Eso es lo que la gente en muchas ocasiones no ha querido entender, porque al entender este tipo de fe y ser obediente y disciplinado a lo que dice la palabra, tenemos que desprendernos,
¿Cómo yo fui a comprar un diario de 180,000 colones para el mes? ¿Y por qué tengo que agarrar la mitad y darlo a alguien que necesite? ¿Por qué? Porque si quieres ejercitar la fe de Dios, tienes que ser obediente a lo que tu naturaleza no quiere hacer, pero a lo que la naturaleza de Dios es lo que nos manda hacer. Es algo impresionante lo que yo he aprendido hoy. Nosotros en nuestra naturaleza no queremos desprendernos de cosas, no queremos desprendernos de la mitad de un diario que traemos, porque humanamente y naturalmente pensamos, es que no me va a alcanzar para mis hijos al mes, y después ¿qué hago? Pero Dios quiere que lo hagas, porque Dios no quiere que, como tú lo dijiste, no sabemos si mañana es el rapto, no sabemos si es hoy, no sabemos si es dentro de un minuto. ¿Para qué vas a dejar todo el diario del mes ahí? Y tal vez empezando el mes. Y la gente tal vez lo verá y va a decir, pastor, mira, no, están exagerando. No estamos exagerando. Si quieres ejercitar la fe, se necesita disciplina. Pero para ser disciplinado, como lo explica el pastor, tenemos que ser obedientes. Y la obediencia requiere quitar nuestra naturaleza de lo que creemos que es fe y comenzar a tomar la naturaleza de nuestro Padre, de lo que Él sabe que es la fe que Él nos dio, que es una fe que se reproduce. Pero para reproducir la fe necesitamos sembrar la semilla, pastor. Para reproducir la fe necesitamos dar de lo mucho que Él nos da. Y no decir, mira, es que yo tengo 10 cosas de estas. Si doy, solo me van a quedar 2. ¿Qué hago? Reproduzca la fe. Reproduzca la fe. Es algo que es muy cierto. En muchas ocasiones la gente dice, pastor, te voy a dar, pero yo sé que tú me vas a dar después. No. O sea, usted dé y espere que Dios le reproduzca por la fe para que usted pueda dar más. Porque si usted da para esperar algo que después le den, ya la fe se quebró. Porque ya usted está confiando en que como te hice un favor, me lo harás después. Después voy a estar mal, ya estoy proclamando algo en contra de mi vida. Qué fuerte esto. Entonces, mi amado pastor, para ir cerrando, yo que he aprendido mucho. Y algo de lo que he aprendido es palabras claves, disciplina en la lectura de la palabra y saber los decretos que aquí están escritos. Obediencia a lo que dice la Biblia, que es la inspiración de Dios aquí en los libros. ¿Qué más aprendí? Desprenderme de mi naturaleza, de lo que yo creo que es fe, y tomar y aceptar la naturaleza del Padre, de lo que Él sabe que es fe, y la fe que Él me ha dado, o la medida de fe que Él ha dado de Él a cada persona. Y ser alguien en el cual reproduzca esta fe en obediencia y disciplina constantemente, para que cuando alguien necesite, yo le pueda dar. Y no es el hecho de que, mira, entonces nunca voy a necesitar. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando que cuando das, Dios reproduce tu fe y te va a dar más suministros para que puedas reproducir. Y si Él te da suministros para reproducir, llámese que en la salud te dio más fe y te hiciste médico y andas, eres profesional ahora y te gusta sembrar de la medicina a los demás. Amén. Y si eres un empresario y te gusta sembrar en los demás para que tengan trabajo por temporadas, amén. O sea, es que esto es así. Entonces vas a reproducir la fe. Hoy, mi amado pastor, amada familia, lo he aprendido demasiado. Y la gente a veces me dice, pastor, a veces me llama y me dice, y me lo ha dicho así, pastor, ¿cómo que usted ha aprendido? Si usted no tiene tiempo de predicar y años de predicar. El día que yo no sea discípulo, ese día dejo de aprender. Ese día dejo de tener mi confianza puesta en Dios y de ser hijo de Dios. El día que yo deje de ser un discípulo, el día que yo no diga que aprendo algo, ese día
estaré en problemas. Ese día tendré en problemas la fe que Dios quería enseñarme. Mi amado pastor, de Sí. verdad, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por Antes el de, espacio que me brindas. De verdad, para mí es antes una gran de, bendición. antes de terminar, quiero que me leas Efesios capítulo 3, verso 20. Quiero orar por los que están viendo el programa. Quiero orar por los que están escuchando el programa. Si usted tiene una enfermedad, una dolencia, quiero orar por usted. Yo quiero que se ponga la mano cuando yo le diga. La fe es obedecer. Hay algo más grande que los bienes materiales y bendiciones que recibimos mediante la fe. Amén. Porque mis hijos desde pequeños han recibido pañales, ropa, y conforme van creciendo van recibiendo sus cosas. Correcto. Pero la idea que ellos crezcan es para que ellos hereden una herencia de mí. Hagan lo que yo hago o mejor. Entonces, fe te muestra la gloria de Dios. Cuando estamos en su gloria, Él nos muestra su gloria. A usted ya no le importa la necesidad suya, porque usted entiende Efesios 3:20, léalo. Correcto. Dice así la palabra de Dios y la leemos con fe creyendo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Y cuál es el poder que Él nos dio? La fe. Dios nos puede dar más de lo que nosotros pensamos o entendemos. Mi hija, cuando estaba en el kinder, no en su pensamiento dijo que eso era todo hasta que descubrió primero de la escuela, ahora va a descubrir segundo. Ella no entiende que tiene que ir a la universidad, pero yo sí. Su pensamiento va a cambiar en la universidad. ¿A qué voy con esto? La fe, cuando vamos y le decimos, Señor, enséñanos, se activa ese versículo. Usted empieza a ver a Dios que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque nuestra capacidad no es de entender todo, es dejar que la fe obediente en Él haga todo. Amén. Y ahí es donde las necesidades se desaparecen y los milagros ocurren, porque Dios nos dejó el poder de la fe. Correcto. Así que si usted me ha estado escuchando y tiene una enfermedad, una dolencia, fe es sencillamente obrar en la palabra de Dios. Si la palabra lo dice, yo lo recibo, porque la Biblia es el deseo de Dios. Para mí es el diario personal que Dios escribió con el deseo de bien para mí. Él tiene planes de bien y no de mal. Toda enfermedad, toda dolencia, todo impedimento no es de Dios, no es bíblico. Dios no lo usa como disciplina, ni para corregir, ni para castigo. Todo mal viene del diablo, ya que Dios no puede tentar ni ser tentado, porque Él no opera en el mal. Dios no sabe qué es eso. Así que quiero orar por todas las personas que tengan una enfermedad, una dolencia. Póngase la mano, voy a orar por usted. Padre, en el nombre precioso de Jesús, creemos a tu palabra y ejercemos en fe a tu palabra, confiando en tu palabra que dice que usted es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder de obedecer a tu palabra. Reprendo toda enfermedad, toda dolencia, todo impedimento de toda persona que me esté escuchando, que nos esté viendo. En el nombre de Jesús, declaro que por las llagas de Jesús, usted empieza a ser sano de glaucoma, de dolor de espalda, dolor de cintura, de mala circulación de la sangre, de problemas digestivos, problemas en sus ovarios. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Dolores de migraña, dolores de cabeza, inflamaciones de glándulas, de
problemas de inmunidad, que a cada rato te da gripe, reprendo eso de tu vida en el nombre de Jesús y declaro que empieza a sentir sanidad y paz en esa área de su cuerpo, se desinflama, se deshincha, se va el dolor, empiezas a recibir alivio, salud y paz en el nombre de Jesús. Si usted ha escuchado este programa y nos está viendo y usted dice, pastores, yo quiero reconciliarme con el Señor Jesús, yo quiero recibir a Jesús en mi vida como Señor y Salvador, quiero vivir hasta que Él venga, porque hablaron del arrebatamiento un momento, yo quiero irme con Él. Repita esta oración después de mí, diga, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo a tu palabra que dice que si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre, que Él le levantó de los muertos, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Creo en el nombre de Jesús que su sangre hoy me limpia de todos mis pecados y enfermedades y limitaciones. Confieso con mi boca que usted es el Señor de mi vida y que de aquí en adelante hasta que usted venga, te voy a servir con todo mi corazón. Enséñame fe, enséñame a entender tu palabra, enséñame a conocerte cada día en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted hizo esta oración, mi hermana, mi hermano que nos está escuchando, nos está viendo, ha sido un placer, una gran bendición bendecirle y hablar sobre este tema de la fe. Pero si usted hizo esta oración y se reconcilió con el Señor Jesús o recibió a Jesús en su vida como su Señor y Salvador, puede escribirle al pastor Charlie, dejar un mensaje privado por el Messenger, o puede escribirnos al número que está en pantalla, ahí se ve en pantalla, o si usted quiere comunicarse conmigo, puede comunicarse al número de WhatsApp 8620-2121, 8620-2121, y podemos escuchar su testimonio y poder orar por usted. Si usted no tiene dónde congregarse y le gustaría congregarse y aprender sobre fe, estamos acá en Alajuela Centro. Puede comunicarse a ese número de teléfono con el pastor Charlie o conmigo. Puede buscarnos en las redes sociales como MAAM, M-A-A-M, Costa Rica, en las redes sociales, y con gusto será un placer bendecirle y aclarar y enseñarle sobre fe y otros temas más que serán edificantes para su vida personal. Le agradezco a usted por sintonizar esta transmisión y poder escuchar. Gracias a las personas que estuvieron escuchando el programa y viéndolo. Gracias por sus comentarios. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias, mi amado pastor Charlie, por la invitación, por la confianza de darme el privilegio y el honor de compartir la palabra al lado suyo, y en que lo demás estamos para servirle, no para ser servidos. Amén, no, gloria al Señor Jesús, damos la gloria a Él por todo lo que nos permite hacer. Aquí, pastor, le estoy dejando tu número de teléfono aquí en el en vivo, estoy dejando el link para que puedan también ir directo a MAAM Costa Rica. Aquí lo estoy dejando para que puedan ir directo también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Amados hermanos, hay algo importante. Cuando aceptamos a Cristo, queremos hablar con usted. ¿Por qué? Porque queremos guiarlo a un lugar para que usted pueda ir, para que usted pueda recibir, para que usted pueda ser discipulado, ser instruido. Hoy nos están viendo, pastor, desde Río Gallegos, allá en Argentina. Allá está una radio viéndonos a nosotros. Una radio en Argentina, en FM, está viendo el programa. Está también ayudando a retransmitir el programa. La pastora Ruth allá en Nicaragua, también observándonos por aquí. El hermano Cristian Hernández, varias personas que no puedo descifrar el nombre. Naam Nesquik por aquí también. También la pastora Emily, que siempre nos manda el saludo desde Chicago, allá en Estados Unidos, a la hermana Emily y a la hermana Millie, allá en Chicago también. De verdad que Dios me los bendiga grandemente. Mis amados hermanos, si usted no tiene dónde congregarse, usted vive en Alajuela Centro o vive alrededor o tiene interés y le está llegando esta palabra, este mensaje, comuníquese
con el pastor Juan Carlos. Aquí está el número y si no se comunica conmigo y yo lo envío directo y le damos la dirección para que usted pueda llegar. Mi amado hermano, es necesario seguirse discipulando. Pastor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo. ¿Y por qué gracias? Toda la honra y gloria es para nuestro Dios. Y yo agradezco a ti, mi amado pastor, porque a pesar de que tiene mucho trabajo ministerial, trabajo también en la familia, trabajo en la empresa, sacas de tu tiempo para poder instruirnos y poder dar de lo que Dios ha dado a tu vida. Y a toda la familia de Iglesia Somos Revolución, les agradecemos, les amamos, les bendecimos. Sigan conectados a Conexión Radio. Ahí estoy dejando el link también. Transmitimos 24 horas al día constantemente, los 7 días de la semana. Llega hasta todos los países del mundo y usted va a estar recibiendo siempre un mensaje, una palabra, siempre va a estar ahí ministrándose acerca de la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Iglesia Mahán, Costa Rica, Pastor Juan Carlos, mi persona humilde servidor, nos despedimos y le decimos, les amamos en Cristo, siga adelante, siga discipulándose y aquí estamos para servirle. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones.